noches, señoras y señores. Bienvenidos a Tiempos Modernos. Hispania fue una de las principales tierras romanizadas por el Imperio, al que aportó un sinfín de productos y de personalidades de relieve. Frecuentemente se habla de lo que Roma trajo a la península y olvidamos lo que de la península salió para la grandeza de Roma. Los hispanos y lo hispano en Roma. En origen, Hispania fue percibida por Roma, como por otros pueblos, como una fuente de riqueza, sobre todo por su abundancia mineral. El potencial de su agricultura mediterránea atrajo a inmigrantes procedentes de la península itálica y pronto la península comenzó a exportar cereales, sobre todo trigo y cebada, y aceite y vino. El aceite particularmente gozó de una justa fama por su calidad. Hispania fue, junto a Italia, la región más romanizada del imperio, lo que es tanto más significativo por cuanto la península ibérica tiene una extensión casi doble que la italiana. En Hispania floreció una cultura latina muy pujante que produjo intelectuales del nivel de Quintiliano, de Marcial o de Séneca. Sobre todo Séneca tuvo un impacto de primera magnitud. Nacido en Córdoba, fue el filósofo del estoicismo en Roma, una corriente de pensamiento característica del mundo clásico, nacida en Grecia pero acogida con entusiasmo por la capital latina. Séneca fue, además, el preceptor del emperador Nerón. El poeta Lucano, autor de Farsalia, y el también literato Marcial, ambos del siglo I, así como el retórico y pedagogo Quintiliano de la misma época, fueron figuras de origen hispano de primer orden en la cultura romana. Pero, sobre todo, Hispania aportó 3 emperadores al imperio, cada uno de los cuales figura entre los más sobresalientes de la milenaria historia romana. Los 2 primeros, Trajano y Adriano, forman la cúspide de la época conocida como la Pax Romana, el momento en que el esplendor del imperio ascendió más alto durante la primera mitad del siglo II. Ambos eran nacidos en Itálica, cerca de la actual Sevilla, siendo Trajano tío segundo de Adriano. Nunca el imperio conoció mayor extensión que durante sus mandatos, alcanzando sobre todo el primero grandes triunfos en la Dacia y en Arabia, y más tarde incluso en Armenia, Asiria y Mesopotamia. Su sobrino Adriano tendría que dominar rebeliones en Britania y en Mauritania. Teodosio fue emperador 2 siglos más tarde. Nacido el actual Coca en Segovia o bien en Itálica como los anteriores, 2 de sus decisiones le sitúan como el último gran emperador. Teodosio fue quien proclamó el cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano en el año 380, en el Edicto de Tesalónica, y también quien escindió este en 2 partes, una oriental y otra occidental, para sus hijos Arcadio y Honorio, a su muerte en el año 395. Ambas decisiones, la división del imperio y su conversión al cristianismo, han tenido en la historia un impacto decisivo. Los 3 emperadores que Hispania aportó al imperio, así como los más destacados intelectuales hispanos, se cuentan entre quienes mayor protagonismo alcanzaron durante los siglos que duró la dominación de Roma sobre buena parte del orbe, entonces conocido. Don Miguel Ángel Novillo, muy buenas noches. Muy buenas noches, Fernando. Muchas gracias por estar aquí con nosotros para ilustrarnos sobre los temas referentes a Roma que a mí me son particularmente queridos. Y el de hoy pues es la aportación de lo hispano y de los hispanos a Roma en general y concretamente es más notable a la época ya del Imperio. Bueno, en primer lugar decir que la romanización en Hispania fue muy profunda, ese es el hecho histórico, y que precisamente estos personajes son tanto más romanos precisamente por ser hispanos. Así es decir, la romanización de Hispania es una romanización profunda y a la vez dilatada en el tiempo. Es decir, debemos tener presente que Roma aparece en la órbita de la antigua Iberia en el contexto de la Segunda Guerra Púnica. Es decir, desde el 218 hasta el 19 a.C. Con Augusto no se conquista y romaniza la totalidad de la península ibérica y efectivamente se utilizan una serie de instrumentos de romanización, como puede ser la moneda, la lengua, la religión, pero lo queramos o no, Hispania contaba con muchos elementos que
todos en algún momento hemos oído hablar, minería, cereales, vino, aceite, que la verdad que atrajeron a muchos itálicos a la península ibérica para desarrollar el resto de sus vidas o de sus carreras. Y es cuando empezamos a hablar de una sociedad hispano-romana propiamente dicha, es decir, una sociedad que se desarrolla a imagen y semejanza a la de Roma. Bueno, hay una serie de personajes en la historia, muchas veces las historias antiguas de España comenzaban citando a Aníbal como el primer hispano importante y demás. Nosotros no vamos a llegar a eso, pero sí a decir que Séneca, desde luego, fue quizá el primer hispano universal de alguna manera y que además tuvo un gran impacto en la historia del imperio y que ha trascendido en la historia hasta el día de hoy. Efectivamente, tuvo muchísima trascendencia en la historia del imperio y su relevancia, su significado, su legado ha llegado hoy día. Es decir, nació en Córdoba, vivió entre el 4 y el 65 de nuestra era y pertenecía a una familia bastante notable, es decir, no era un cualquiera. Es decir, su padre ya era retórico, se preocupó mucho de su formación. Si bien es cierto que desde bien temprano a Séneca lo que le interesaba realmente era la filosofía. Y desde muy joven fue formado en el estoicismo, que era la corriente filosófica que en el siglo I estaba de moda. De hecho, era una corriente filosófica de trascendencia de origen griego, del siglo IV a.C., pero desde muy joven comienza su carrera política como abogado, llega a ejercer como cuestor y, de hecho, ya el emperador Claudio le mira un poquito con malos ojos. De hecho, incluso está al roce de condenarlo a muerte en el 39. Claudio lo lleva lo manda a Córcega en un exilio, entre comillas mucho, por un caso de escándalo público con su sobrina. Y cuando Nerón accede al trono imperial, pues es llamado a Roma para funcionar como uno de sus preceptores, uno de sus consejeros. Digamos que ya Séneca es una de las máximas figuras, uno de los máximos exponentes intelectuales. De hecho, logra poner a Hispania en el mapa ha llegado a nuestros días como la máxima figura del estoicismo, pero el estoicismo moderno, el estoicismo de segunda generación. ¿Por qué digo esto? Porque es un tanto ecléctico, es decir, respeta el origen, el fundamento del estoicismo, pero no obstante lo ajusta a sus necesidades, es decir, incluso toma algunos preceptos del epicureísmo rechazados en un principio por el estoicismo y no obstante, va buscando la virtud, la buena obra del individuo y todos nos suena más o menos el fin de Séneca, que es condenar, es obligado a suicidarse en el 65 y efectivamente Séneca ha pasado como uno de los máximos exponentes en la filosofía, pero también, ojo, escribió algunas poesías, algunas obras y de hecho escribió todo un manifiesto en el que se burlaba del emperador Claudio. Bueno, y hablando de emperadores, vayamos al primer emperador de los hispanos. Hay dos primeros del siglo II, la primera mitad del siglo II, tío segundo y sobrino segundo, que forman entre los 5 grandes emperadores con gran fama y que marcan el momento culmen del imperio, prácticamente podemos decir, en su historia. El caso de Trajano, los dos son de Itálica, pero el caso de Trajano, muy particular, es el emperador con el cual el imperio llega más lejos, extiende más sus fronteras y además llenó Roma de enormes edificios públicos magníficos, por otra parte. O sea, que es uno de los grandes emperadores de verdad de Roma. Así es, Fernando. Es decir, podríamos decir que Roma vivió una época dorada con Trajano, italicense, nacido en Itálica, y desde bien joven comenzó una carrera como militar, es decir, combate junto a su padre a las órdenes de Vespasiano en Siria, en Palestina, en el Rin, y ya con 45 años asumió una experiencia militar que nadie ponía en duda. Efectivamente, logra extender las fronteras del imperio, ya no solo a los agridecumates de Domiciano, sino asimismo a todo
a toda lo que es la Dacia, es decir, lo que hoy en día viene siendo Rumanía, la Cólquide, es decir, el lado oriental del Mar Negro, Arabia, pero ya no solo se preocupa de esa expansión, sino también de la situación política interna de Roma. Es decir, una de las máximas obsesiones de Trajano es lograr cierto equilibrio entre las clases dominantes, por decirlo de algún modo, senadores y caballeros, y mantener su preponderancia sin afectar a las clases más desfavorecidas. Recordemos que si por algo ha sido también recordado Trajano, son por sus medidas sociales, su política social, es decir, su política de los alimenta, el hecho de ofrecer alimento y una serie de servicios a la plebe. Igualmente, ha sido un emperador que ha pasado a la posteridad por llevar a cabo grandes obras, es decir, ya no solo su foro, sino también la columna trajana, que no deja de ser un libro de historia. Bueno, y que hizo algo también que era costumbre en Roma, adoptar como sucesor a un pariente cercano, pero que no era exactamente su hijo, porque la monarquía romana, o el imperio romano, que no la monarquía, se lo hubieran tomado muy a mal, si los hubieran llamado rex, ¿no? Pero el imperio romano estaba hecho así, es decir, no necesariamente revertía en el siguiente, en la línea sucesoria directa o biológica, sino que ellos tenían una capacidad de elección. No era mal método tampoco. Efectivamente, ya este sistema de adopción se remonta a Julio César. Y ahora llega Adriano, ¿no? Y llega Adriano, efectivamente. Adriano no era el descendiente directo de Trajano, y de hecho se entera 2 días después de la muerte de Trajano de que es adoptado, es decir, lo que no dejó de levantar serias sospechas. Adriano igualmente procede de una familia itálica, de orígenes itálicos afincados en Hispania, y en este sentido, pues si Trajano ha pasado a la posteridad como uno de los emperadores, o el emperador que más amplió las fronteras del imperio, Adriano las mantuvo. Es decir, de hecho, pues bueno, ha sido recordado por la muralla adriana, es decir, sustituir las antiguas empalizadas de Trajano por ya muros propiamente dichos, y mantiene un desarrollo de la política exterior y también de la política interior, renovando la burocracia, llevando a cabo distintas obras, etcétera. Se nos ha quedado el último de los emperadores hispanos, que es no menos importante que los anteriores, aunque ha sido de una época muy posterior y en cierto sentido mucho más decadente, pero sí le podremos dedicar un programa a Teodosio, que es además el último gran emperador de los emperadores del imperio, el emperador segoviano, Teodosio I. Pues muchísimas gracias, don Miguel Ángel. Muchísimas gracias. Contamos a vosotros. con usted, por supuesto, para hablar con Teodosio, y con todos ustedes también, y hasta el próximo programa, si Dios quiere.